Señor, gracias le damos por su palabra. Al estudiar ahora el Evangelio de Juan en el capítulo 9, sabiduría pedimos. Guíenos, por favor, Padre. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Corresponde estudiar el capítulo 9 para este momento, el capítulo número 9 de Evangelio de Juan. Así que abra su Biblia y como lo hemos dicho, abra, por favor, su Biblia de preferencia, muy de preferencia, siéntese en la sala, en el comedor, no esté acostado o acostada, es muy importante. Así que abra su Biblia, agarre su libreta, su bolígrafo y juntos estudiemos y escudriñemos la santa palabra de Dios. Versículo número 1, versículo 1 del capítulo 9. La palabra de Dios dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El día de ayer hablamos precisamente de que Jesús es la luz. Jesús es la luz. Él no quiere que estemos en tinieblas. Él quiere que vivamos una vida pues como una lámpara, ¿no? Como la palabra dice, es una lámpara que alumbre nuestra vida, que hagamos de él nuestra luz. Pero en este contexto vemos que hay un hombre, ¿correcto? Un hombre que había nacido ciego y siempre se había relacionado o se tenía la costumbre de que si alguien tenía una enfermedad era porque era pecador. Y los discípulos en este contexto pues, le dicen a Jesús: oye, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice: pues ni este ni sus padres pecaron, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Y me es necesario hacer las obras de mi Padre, entre tanto que el día dura. Mis queridos amigos, miren, Dios no envía, óigame bien, Dios no envía la calamidad a nuestra vida. ¿Sí? Él no envía la calamidad a nuestra vida, Él no envía la enfermedad. Lamentablemente a veces nosotros nosotros cosechamos pues los malos hábitos y más bien de los malos hábitos cosechamos pues enfermedades, ¿verdad? Y aquí vemos que primero Jesús dice, el pecado no es sinónimo de enfermedad, no es sinónimo de enfermedad. Pero a través de eso, a través de la cosecha de nuestros malos hábitos, Dios quiere obrar de una manera maravillosa para mostrar que Él es la luz del mundo, para mostrar que si estamos mal, Él puede sanarnos, Él puede manifestar las obras de Dios. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Milagro, ¿no? Jesús literalmente le pone lodo a los ojos de este ciego de que había nacido pues así y le dice: ve al estanque de Siloé, ve, lávate. Y entonces él, obedeciendo, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y andaba mendigando? Unos decían:
Él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Un milagro, mis queridos. Un milagro que, pues sí, era un ciego de nacimiento. La gente lo conocía muy bien y pues lo habían visto ciego, ¿no? Y ahora que lo veían, pues ya viendo, pues decían, pues ese creo que sí es. No, pues pues él es, pues uno se parece y él, pues yo soy el que estaba ciego, pero ahora veo, ¿no? Ahora veo cómo se encontró Jesús con este ciego y este ciego con Jesús. Y la luz del mundo, la luz que es Cristo Jesús, se vio reflejado en sus ojos. Versículo siguiente, que es el versículo número 10. Los vecinos le preguntaron a este ciego, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé. Cuando le preguntan, ¿no? Dice, un hombre que se llama Jesús. Ese fue el que me dio la vista. Él fue el que puso lodo en mis ojos y me dijo, ve, lávate al monte Siloé. Un hombre llamado Jesús. ¿Dónde está? No, pues quién sabe. Yo solamente me sanó y ya no se quedó. A ver, solamente recibí la orden y me sanó. Pero vean cómo empieza la complicación de esta historia. Versículo número 15. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, era sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y pues, como hemos aprendido, los fariseos, los escribas, habían convertido el sábado como un día de carga, no un día como una alegría, no como un día de felicidad, sino no podías hacer, no podías hacer nada. Y eso de que Jesús hubiese hecho lodo y le pusiera lodo sobre sus ojos, ya era pecado, porque ya estaba transgrediendo el sábado para los judíos. Eso de que este ciego fuese al Siloé a lavarse, ya era una transgresión de contra el sábado, ya era pecado. Y vean lo que aparece ahora, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de reposo, perdón, ese hombre no procede de Dios, pues no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Correcto? Esa era la segunda vez que le habían preguntado, pues. Tercera vez. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. De un hombre a profeta. Vea a este ciego, ¿no? Porque le están, bueno, que era ciego, le estaban preguntando, ¿qué piensas? Ah, no, pues fue un hombre llamado Jesús. Ahora, no, le dicen los fariseos, ¿qué piensas acerca de él? No, pues es profeta. Es profeta. Tercera vez que le cuestionaban. Tercera vez que daba su testimonio. Versículo número 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron a los padres diciendo,
¿este es vuestro hijo, el que vosotros dicen que es ciego y que nació siendo ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Vean, y aquí quiero decirte algo, mi querido amigo. Mire, un testimonio nadie te lo va a refutar. Nadie te lo puede refutar. Claro, los incrédulos te van a estar cuestionando. Y es que, ¿cómo? A ver, vamos a preguntarle a Juanita, nadie, mi querido amigo, el mayor, óyeme bien, el mayor armamento que tú tienes, el mayor, el mayor experiencia que tú puedes contar es tu encuentro con Cristo y nadie debe de refutarlo, nadie. Aquí vemos que los fariseos decían, no, ese está mintiendo, ese quiere hacer este milagro que la gente cree en Jesucristo. Y llamaron a los papás. A ver, cuénteme, dicen que es su hijo. ¿Nació ciego? Y sus padres respondieron, versículo número 20. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres respondieron, edad tiene, pregúntenle a él. Pregúntenle a él. Mis queridos, nadie puede refutarte tu testimonio. Nadie puede decirte eres mentiroso. Tú no te encontraste así con Cristo. Nadie. Este hombre que estaba ciego se había encontrado con Jesús. Ahora ya veía. Ya podía contemplar a sus padres. Imagínense nacer ciego. Imagínense no ver nada. No sé si alguna vez usted ha estado cuando se va la luz y está todo oscuro. Pues no se ve nada. Y anda tratando de, a ver si aquí no hay ningún mueble o esto, o no hay nada que me estorbe para poder no tropezarme. Ahora imagínense a alguien que nace ciego. Yo creo que este joven debía haber estado con sus papás disfrutando. Papá, mamá, ustedes son, los puedo ver. Ay, ¿a poco esto? Empezar a ver esa bendición de ver. Pero no, estaba ante los fariseos tratando de decir que lo había sanado, porque no le creían. Y como no le creían, llamaron a los papás. Y los padres, pues edad tiene, pregúntenle. Cuarta ocasión. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, versículo 24, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Nosotros sabemos que Jesús es pecador. Incluso puede ser que dijeron, ¿no? Nosotros sabemos que Jesús no es correcto. Él está engañando a la gente. Él es pecador. Entonces respondió este ciego. No sabemos el nombre. Entonces respondió este que había sido ciego y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Vaya respuesta, ¿no? Si es pecador, pues eso a mí no, voy a decir, ¿no? Podemos decir, si es pecador, eso a mí no me importa. Lo que a mí me importa es que yo ya veo y que Él me sanó, y yo ya veo. Versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Quinta vez que lo vuelven a preguntar. Quinta vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os le he dicho, y no lo habéis querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos.
Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, respondió, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea, dijeron los fariseos. Entonces respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Este ciego, que había sido ciego más bien, creía primero ese hombre Jesús. Después, ese es un profeta. Y después lo reconoce como Dios. Si ese no hubiese venido de Dios, no podría hacer esto. 4 veces le cuestionaron con respecto a su milagro. 4 veces respondió que Jesús lo había sanado. Quiero que entendamos algo, mis queridos hermanos. Miren, primero, y voy a manejar la palabra, no hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor ciego del que no quiera ver. ¿A qué me refiero con esto? 4 veces le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Pero cómo? Y llega un momento en que él dice, miren, ya les dije, ¿quieren hacerse también sus discípulos? ¿Quieren también creer en él? Y ellos, no, ese es pecador. Nosotros creemos a Moisés, somos discípulos de Moisés. ¿Cómo vamos a creer a él que es un pecador? ¿Cómo? Pero vean el contexto. El contexto, la historia se desarrolla en el aspecto de que la gente cree que vuelvo a mencionar, que si había enfermedad era lo mismo que tener pecado. Este hombre sabía, decía, sabemos que Dios, versículo 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre entendía que no era él, sino que fue Jesús el que había hecho este milagro, que era Jesús el que le había sanado, que era Jesús quien lo había hecho ver. Mis queridos, a veces nosotros somos ciegos, tenemos ojos y no vemos la bendición. Y a veces cuestionamos, ¿y quién te hizo ese milagro? Cuando, vuelvo a mencionar, nadie puede refutarte, nadie te puede decir que no es cierto que te encontraste con Cristo. Nadie puede decírtelo, que no fue verdad. Pero vuelvo a mencionar, a veces somos ciegos para poder discernir las cosas espirituales. Este hombre estaba ciego físicamente, pero este hombre había creído que era Jesús, el Hijo de Dios, quien lo había sanado, que le había recobrado la vista. Los demás lo expulsaron. ¿Sabes qué? Vete. Lo expulsaron. Incluso dijeron, tú naciste en pecado y ¿quieres enseñarnos a nosotros? Lo expulsaron, hermanos. Únicamente por encontrarse con Cristo. Únicamente por creer en Cristo. Únicamente por contar lo que le había hecho Cristo. Lo expulsaron. Vayamos a los últimos versículos. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él?
Le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo, Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es aquel que está hablando contigo. Y le dijo este ciego, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que no ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Y así termina el capítulo número 9. Así termina el capítulo número 9. Aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso, es ciego. Aquel que dice yo no necesito de Jesús está ciego. Aquella persona que piensa que por sus obras será salvo está ciego. Mis queridos amigos y hermanos, en esta mañana aprendemos dos cosas y quiero quedarme con dos cosas y quiero enseñarle dos cosas. Número uno, tres cosas, perdón, son tres cosas. Número uno, pecado no es sinónimo de enfermedad. No, óigame bien, pecado no es sinónimo o no es igual a enfermedad. A veces la gente dice, es que Dios te está castigando y Dios te castigó por tu pecado. No es cierto. Dios no nos castiga. Sí, respeta nuestro libre albedrío y cosechamos las consecuencias de nuestros malos hábitos. Pero a pesar de eso, número dos, a pesar de nuestros malos hábitos, a pesar de la cosecha de nuestras malas decisiones, Dios quiere obrar en tu vida. Y lo que quiere hacer es sanarte para que veas espiritualmente que Él es el Hijo de Dios. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Si crees en Él, que es el Hijo de Dios, Él puede hacer un milagro de tal manera, número 3, que puedas contar lo que Cristo hizo por ti, para que otras personas que están ciegas puedan creer también en Jesucristo y puedan recibir la vista y que puedan ver con los ojos espirituales que Él es el Hijo de Dios. Así que tres cosas en esta mañana, mi querido amigo. Número uno, enfermedad no es sinónimo de pecado. Dios respeta nuestro libre albedrío y de las malas decisiones que tomamos cosechamos nuestros pecados. Cosechamos nuestras enfermedades de nuestras decisiones, pero a pesar de ello, Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere que creamos en Él, quiere abrir nuestros ojos, quiere abrir nuestra vida de tal manera que podamos verlo como el Hijo de Dios. Y tercero, y podemos contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Mis queridos amigos, creamos en Jesús. Él puede abrir tus ojos para que puedas ver. Si yo abriera en este momento de nuevo el cuadro de comentarios, pero para preguntarle, ¿qué cosa Dios ha hecho por usted? ¿Qué milagro el Señor ha hecho en su vida de tal manera que abrió sus ojos para poder ver y creer en Él? ¿Qué milagro? Bueno, viene a mi mente uno. Aún no era adventista. Aún no era adventista. Y si usted quiere compartir conmigo, escríbalo ahí en el cuadro de comentarios. Aún no éramos adventistas pero empezamos a tener relación con la iglesia. Y recuerdo muy bien algo que nunca lo he contado, pero siempre lo he tenido ahí presente. Una ocasión, era un domingo, ya a punto de dormirme, y me acordé que me habían dejado una tarea. Que tenía que dibujar algo. Entonces, yo soy muy honesto, no sé dibujar, o no soy muy bueno dibujando.
Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? Ya eran como pasada de la noche, 10, 12, o 10 de la noche, me acuerdo que era, pasada de las 10. Dije, ¿qué voy a dibujar? Y era para la primera hora, eran 7 de la mañana, era la hora de la secundaria, y me puse a orar, Señor, no, pues estoy creyendo en ti, dame sabiduría, dime qué puedo dibujar, dime. Y recuerdo muy bien, mis queridos amigos, que cuando yo acabé de orar, lo primero que vi fue el libro La vida de Jesús. Yo no sé si usted recuerda ese libro. Ese libro escrito por Elena de White. Bueno, es un resumen del deseo a todas las gentes. Se llama La vida de Jesús. Y en ese libro aparece una cruz con Cristo, pues. Entonces, abriendo mis ojos, vi ese libro y vi la cruz. Y dije, voy a dibujar ese. Entonces, no, le voy a mencionar, no soy buen dibujante. Y me senté antes de dormir, pues ya me había despertado. Y me puse a dibujar la cruz. Le pedí mucho a Dios, dame sabiduría para poder dibujar. Y Dios me dijo qué podía dibujar. Dibujé eso, hermanos. Creo que era, no sé si, no recuerdo. Pero yo sí recuerdo muy bien después que ese dibujo de la vida, de la cruz de Jesús, fue uno de los mejores dibujos. Y me sorprendí tanto porque yo no soy dibujante, no soy buen dibujante, pero Dios contestó mi oración. Dios contestó mi oración. Dios me dio ojos para poder ver lo que yo le estaba pidiendo en su aspecto. Y yo creo que no solamente era algo, no era algo solamente un dibujo, sino era algo espiritual. Les he contado muchos testimonios, hermanos, muchos testimonios, pero pidámosle al Señor en esta mañana que nos dé ojos para poder ver las cosas espirituales, para que podamos contar a otras personas las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Yo les pregunto, ¿cuántos queremos orar y pedirle, Señor, dame ojos espirituales para poder discernir las cosas espirituales, poder contar de las cosas espirituales, pero también poder contar las grandes cosas que Cristo ha hecho por mí? ¿Le gustaría? Ahí en el cuadro de comentarios coloque la palabra amén. Dice mi hermana Denis, no soy bautizada, pero he visto que mi vida va cambiando para bien. Dios no me ha abandonado en mis momentos de mayor angustia, tristeza y desesperación. Bendito el nombre de Dios, mi hermana Denis. Avance en el nombre del Señor. Avance. Maranata, Cristo viene. Que Dios nos dé ojos espirituales para poder ver lo que necesitamos ver, que son las cosas del mundo celestial. Del mundo celestial. Que podamos voltear a ver a Cristo cada mañana, contemplarlo a Él, de tal manera que podamos ver y podamos contar a otros que están ciegos y que no quieren ver. Y es triste que hay muchos que tienen ojos y no quieren ver la bendición. Saludo con mucho gusto a mis hermanos y con esto vamos a terminando porque hay varios pedidos de oración. Vamos a orar por los pedidos que ustedes han compartido en esta mañana. Oraremos por José Pablo Juárez, Ashley Mendoza, Juliet Bello. Oraremos por los jóvenes, por los matrimonios, los adolescentes. También voy a orar por mi hermano Gustavo Mora, por mi hermana Alicia Baltasar, que Dios les bendiga también a ellos. Dice mi hermana Fabiola, doy gracias a Dios por darle un año más de vida a mi hija Iris. Bendito el nombre de Dios, hermana, en oración por ella. Saludamos con mucho gusto al pastor Efraín Velázquez desde Chicoloapan, la capital del mundo. El Señor le bendiga, pastor Efraín. Buenos días. También saludo con mucho gusto a mi hermana Clara Pérez. Ani Tello dice orar por Elsa y su familia, ya que una de sus hermanas está enferma de cáncer el día de hoy, ya que se le abrió la herida de una operación anterior y pide que oremos. Claro que sí, oraremos por la hermana Elsa, en oración por ella también. Muy bien, vamos a orar también por las peticiones que ustedes están compartiendo aquí en el cuadro de comentarios. Que el Señor nos dé ojos para poder ver las cosas espirituales. Vamos de rodillas, vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, le damos gracias por la vida que nos concede.
Gracias porque usted prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a pesar de que cosechamos nuestras malas decisiones, Él quiere hacer un milagro. Él quiere obrar, Él quiere abrir nuestros ojos para que podamos ver y creer en Él, que es el Hijo de Dios. Señor, gracias porque a pesar de nuestras malas obras, usted ha abierto nuestros ojos. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar de dónde estábamos y de dónde usted nos ha rescatado. Y gracias porque cuando estábamos quizá en el peor momento de nuestra vida, usted abrió nuestros ojos para que pudiésemos ver quién es usted y creer en Él y entregarle nuestra vida. Ahora ayúdenos, Señor, a compartir esta experiencia con otros ciegos espirituales, para que crean en ti y para que vivamos una vida de preparación para el reino de los cielos. Aun cuando se burlen, aun cuando no crean en nuestro testimonio, aun cuando nos expulsen de nuestra familia, de las reuniones o de algún otro lugar, que podamos estar contigo, Señor, en la patria celestial. Gracias por todo lo que hace por nosotros. Colocamos en tus manos todas las peticiones expresadas en esta mañana. Por la hija de nuestro hermano Juan, Saraí, la pongo en tus manos, Señor. Por Yulit Bello, Juan Pablo, Señor, lo pongo en tus manos. Juárez, Juan Juárez. También quiero pedirte, Señor, por Edith Bello. También, Señor, por tu hija Elsa. Señor, la pongo en tus manos también. Por tu hijo Gustavo Mora, Alicia Baltasar. Señor Mario Ramírez, los pongo en tus manos. Dales ojos para que puedan confiar en ti y ver al invisible, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Denos un feliz miércoles y en las actividades de este día, guárdenos en el hueco de su mano. Lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.